Bien, entonces empecemos con NIC 33. También esta es una norma pequeña, ¿no? NIC 33, ganancias por acción. Ya les he puesto un breve resumen de la norma. ¿De qué va la norma? El objetivo final de esta norma, lo que busca, es que las empresas, pues, determinen cuál es la UPA, ¿no? Cuál es la utilidad, ¿no? Que está generando la empresa por cada acción, ¿no? Y la forma de calcular esta UPA, pues en realidad es muy sencilla, ¿no? Es la utilidad del ejercicio entre el número de acciones, ¿no? Es una fórmula que incluso se revela en las notas de los estados financieros, ¿no? Ese es el EPS, ¿no? El Earning Per Share. La ganancia por acción, la utilidad por acción o el Earning Per Share. Entonces, tenemos una utilidad neta, ¿no? El número de acciones en circulación, que aquí se complica porque acá la norma nos habla sobre el número promedio, ¿no? No es el número de acciones con las que se cierran los estados financieros, es el número de acciones promedios en circulación, ¿no? Que si durante el año que estamos evaluando, pues no ha tenido ninguna variación, se han mantenido el número de acciones en circulación, pues no debería variar el promedio. Pues, ¿no? Si tenemos 25 millones es el promedio, ¿de acuerdo? Entonces la UPA a determinar en este caso, pues es los 23 millones y medio, utilidad neta, entre el número de acciones en circulación, nos da nuestra ganancia por acción de 0.9, ¿no? Entonces, ¿en dónde se complica? Bueno, es en determinar este denominador, ¿no? El número promedio ponderado de acciones en circulación durante el año. En esto se resume la norma, ¿no? En determinar la UPA. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver un poquito. Ya. Entonces, es un mandato de la norma. La norma nos pide que midamos cuál es la UPA. Todo esto está es requerido desde el párrafo 9 al párrafo 11 de la NIC 33, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos el estado de resultados de Rento S.A. al cierre del 2024, ¿no? Acá están las ventas, la utilidad bruta, la utilidad operativa, la utilidad de impuestos, la utilidad neta, ¿no? ¿Qué nos pide el párrafo 70 de la NIC 33? Nos pide que revelemos los importes empleados como numeradores en el cálculo de la ganancia por acción básica y diluida, y una conciliación de dichos importes con el resultado del periodo atribuible a la controladora durante el periodo. La conciliación incluirá el efecto individual de cada clase de instrumentos que afecta a las ganancias por acción. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la utilidad neta, ¿no? Esto siempre se presenta en el estado de resultados, ahí no hay mayor discusión, ¿no? La utilidad neta, ¿no? Tenemos la UPA. ¿Cómo calculamos la UPA? Debemos dividir la utilidad neta entre el número promedio ponderado de acciones en circulación. Ahora, para hallar este número promedio ponderado de acciones en circulación, vamos a ver cómo lo calculamos. Acá tenemos 1.495.000. Vamos a ver cómo lo hemos calculado. Ahora, obviamente, si es que es una empresa que consolide estados financieros, vamos a tener una utilidad neta atribuible únicamente a la controladora, ¿no? Y una utilidad neta atribuible a la parte que no controla, ¿no? Supongamos de que tenemos solo el 95%, ¿no? Y el 5%, pues la parte que no controla. Entonces la NIC 33 pide que hagamos esta discriminación. ¿Cuál es la utilidad? La utilidad neta atribuible a la controladora y la que no es atribuible a la controladora, la PNC. Perdón.
Entonces, y sobre esto debemos calcular la utilidad, la UPA básica, ¿no? La UPA básica va a ser la utilidad neta atribuible a la controladora entre el número promedio ponderado de acciones en circulación. ¿De acuerdo? En este caso nos da 1.122. Ya, vamos a ver. Un poco de agua. Tenemos varios días más con la gripe, disculpen. Ya. Ahora, esto se complica cuando el número de acciones varía durante el año, ¿no? Por ejemplo, tenemos el año 2022. Tenemos 1.345 número de acciones. ¿De acuerdo? Y cerramos el año 2022 sin mayor variación, con 1.345, 1.345 acciones. ¿De acuerdo? Entonces, el promedio, ¿no? El promedio es el 1.345 por 12 meses y entre 12. Entonces ahí no hay mayor tema. Pero ¿qué sucede si en el año 2023, ¿no? Yo inicio con ese mismo importe, 1.345, y emito 400.000 acciones, ¿no? ¿Cuándo las emito? Bueno, el 1 de octubre del año 2023, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Tenemos que hallar cuál es el promedio del número de acciones. ¿Cómo lo determinamos? Tenemos la acción, vamos a ponerla aquí, y, ¿no? 1.345. Y las que le hemos emitido, que están vigentes durante 12 meses, ¿no? La acción I durante 12 meses. Y las acciones que hemos emitido en octubre por 400, únicamente van a estar vigentes ¿cuánto? Octubre, noviembre y diciembre, 3 meses. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo determinamos el promedio del número de acciones que va a ser el denominador de nuestro cálculo para determinar la UPA? Es, ¿no? El 1.345.000 por los 12 meses, ¿no? Entre 12, más los 400.000, ¿no? Por 3 meses, que es los meses que ha estado vigente este número de acciones, entre 12. Entonces ahí tenemos calculado el número promedio ponderado de las acciones que va a ser nuestro denominador para el año 2023. ¿De acuerdo? Entonces, así cerramos, así calculamos nuestro denominador. Ahora, para el año 2024, teníamos como saldo inicial 1.745.000 número de acciones, pero eliminamos medio millón de acciones. En teoría estamos cerrando con 1.245.000, pero tenemos que determinar cuál es el promedio ponderado de las acciones. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, tenemos un tramo 1 de 1.745.000 que va a durar, bueno, 6 meses nada más, ¿no? Y un tramo 2 de 1.245.000, ¿no? Porque se eliminaron medio millón de acciones, ¿no? Que también va a durar 6 meses. Entonces, el promedio ponderado para hallar nuestro denominador sería 1.745.000 por 6, ¿no? Entre 12, más 1.245.000 por 6 entre 12. Entonces ahí tendríamos determinado nuestro promedio ponderado de acciones en circulación, que es nuestro denominador para cada uno de estos años, ¿no? Acá hay que resaltar de que este promedio ponderado que estamos determinando, pues es para el cálculo de la UPA, ¿no? Porque estamos cerrando con un número de acciones muy diferente, ¿no? Salvo el 2022, que es lo mismo, ¿no? Porque no hay variación. Pero 2023 cerramos con este importe de número de acciones y el promedio ponderado es diferente. Igual para el año 2024, cerramos con 1.245.000, pero el promedio ponderado es 1.495.000. Entonces es importante tener este cálculo, ¿no? Para efecto de determinarlo. Bueno, y esta conciliación inclusive pues se revela también en las notas a los estados financieros que vamos a ver acá un par de informes, ¿no?
Ok, entonces ahí hemos determinado la UPA, el denominador para determinar la UPA. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a determinar o calcular la utilidad por acción básica y estamos ante operaciones continuas o operaciones discontinuas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la misma empresa, el estado de resultados al cierre del año 2022 y por aplicación de IFRS 5, pues tenemos una utilidad de operaciones continuas, ¿no? Y aparece este concepto de utilidad de operaciones discontinuas por aplicación de NIF 5 que ya lo revisaron, entiendo, ¿no? Entonces, dado que se discontinuó alguna línea de negocio, pues esa utilidad va en una fila diferenciada, ¿no? Entonces tenemos que tener estas dos utilidades, de operaciones continuas y de operaciones discontinuas, ¿no? Y aquí está la utilidad. Entonces la UPA básica, ¿no? Tenemos que calcularla para operaciones continuas, ¿no? Y para operaciones igual discontinuas, ¿no? Dice la norma. No tenemos que hacer esa discriminación, ¿no? Entonces, para hacer este cálculo tenemos que tener determinado cuál es el número promedio ponderado de acciones en circulación. Y ya vimos aquí cómo calcularlo, ¿no? Si es que emitimos nuevas acciones o eliminamos acciones. ¿De acuerdo? Entonces, la UPA básica para operaciones continuas es la utilidad de operaciones continuas entre el número promedio ponderado de acciones en circulación. Igual para la UPA básica de operaciones discontinuas, ¿no? La utilidad de operaciones discontinuas entre el número promedio ponderado de acciones en circulación, ¿no? Y la UPA básica neta va a ser la utilidad neta entre el número promedio ponderado de acciones en circulación, ¿no? Bueno, aquí les había puesto la forma de aplicar NIF 5 que creo que ya la revisaron, ¿no? Por ejemplo, esta es una empresa de que, bueno, tiene 3 líneas de negocio, ¿no? Y viene operando por más de 20 años, la línea de negocio de agente de aduanas, la línea de negocio de servicio de transporte o de mantenimiento de contenedores, ¿no? Entonces, esta empresa tenía estas 3 líneas de negocio. Hasta que en el primer trimestre, al cierre del primer trimestre, decide discontinuar, ¿no? Este servicio de transporte, ¿no? Esta línea de negocio de servicio de transporte se decide discontinuar, ¿no? Entonces, sí, asumiendo que este es un estado de resultados por línea de negocio, ¿no? Tenemos aquí una utilidad bruta de 750.000 para agente de aduana, servicio de transporte 75.000, mantenimiento 2.250.000. Entonces, no podríamos presentarlo así, no es lo correcto. Por aplicación de NIF 5, esto no es comparable, no es relevante, no es una información acorde a lo que nos piden las IFRS. Si discontinuamos una operación al cierre del primer trimestre, pues lo correcto es que esto pues vaya en una línea separada de este resultado, ¿no? Se presente una utilidad de operación discontinua. Ahí irían los 140.000, ¿no? Que es lo que de alguna manera hemos puesto por aquí, ¿no? Utilidad de operaciones discontinuas. ¿De acuerdo? ¿No? Así no es lo correcto. Tiene que ver su línea separada por aplicación de NIF 5. Bien, bien, bien. Sigamos entonces. Bien, un poco ya ajustando la fórmula, ¿no? La fórmula de la UPA, ¿no? La fórmula de la UPA es, habíamos dicho que es la utilidad entre el número promedio ponderado de acciones en circulación. Sin embargo, hay que tener aquí cuidado porque pueden existir dividendos preferentes, ¿no? Si es que existen dividendos preferentes, donde se otorgan a cierto número de accionistas, pues debe restarse de la utilidad, ¿no? Utilidad menos los dividendos preferentes, ¿no? Entonces aquí vamos complicando un poco más cómo determinar esa utilidad menos los dividendos preferentes
entre el número promedio ponderado de acciones en circulación. Para ponderar, ya hemos visto que es básicamente, debemos ponderar basado en el factor tiempo, ¿no? Como vimos aquí, acá asumimos que se emitía el 1 de octubre, ¿no? Y duraba básicamente pues 3 meses durante el año 2003, ya que se eliminó pues el 1 de julio, ¿no? Entonces el factor tiempo es el factor sobre el cual debemos ponderar. Esto es importante, ¿no? Cuando hay una emisión de acciones, ¿no? Si nosotros tenemos el 1 de enero del año 2022, este es el número de acciones 300.000 y emitimos, ¿no? Bueno, están en circulación durante los 365 días del año, número de días en circulación 365 y los días del año son 365, entonces el peso, ¿no? El factor de ponderación es, bueno, 1, ¿no? Entonces el peso es 1. Entonces el número de acciones para la UPA no se ha modificado, ¿no? Siguen siendo los 300.000. Pero si nosotros emitimos, o la empresa emite acciones por 100.000 acciones, ¿no? El 1 de marzo, eso quiere decir que el número de días en circulación de estas 100.000 acciones es 306 días, ¿no? Si es que lo emite el 1 de marzo. ¿No? Los días del año son 375 y el peso en todo caso, en este caso es 0.8384. Eso quiere decir que el número de acciones, no para la UPA, ¿no? El promedio ponderado, no serían 100, ¿no? Serían 83.836. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro denominador sería 383.386. 836, perdón. Bien, entonces, esta es la forma correcta de calcular, basado en el factor tiempo, nuestro promedio ponderado de acciones en circulación. Y cuando hay una eliminación, también, ¿no? Tenemos las 300.000 acciones, ¿no? Que están en circulación los 365 días del año. El factor peso es 1, no cambia. Entonces, 300.000 es el número de acciones para la UPA. Eliminamos, ¿no? Eliminamos. No, acá estamos igual comprando, ¿no? Compramos acciones, ¿no? Compramos acciones por 100.000 el 1 de octubre del año 2022. Eso quiere decir que está en circulación ¿cuántos días? 92 días. Desde el 1 de octubre al 31 de diciembre son 92 días. Entonces, el peso del número de días en circulación es de 0.25. Eso quiere decir que para el cálculo de la UPA tenemos no son 100.000 el número de acciones, sino son 25.205. Es el número de acciones para la UPA. Entonces, el denominador, ¿no? El denominador, el promedio ponderado de las acciones en circulación vendría a ser 325.205, ¿no? ¿De acuerdo? Consultas hasta ahí. Como callados hoy día. Ya, bien. Entonces, sigamos con la utilidad. Vamos a calcular la utilidad. Ya hemos visto cómo calcular la parte del denominador, ¿vale? Bien. Sigamos. La utilidad del periodo bueno, nos da o lo revela la norma desde los párrafos 12 al párrafo 18, ¿no? Entonces vamos a ver la utilidad del periodo atribuible a la controladora. Tenemos este estado de resultados al cierre del año 2022, ¿no? Y tenemos la utilidad atribuible a la controladora y a la PNC, ¿no? La participación no controlada. Y tenemos la utilidad de la UPA básica es la utilidad atribuible a la controladora entre el número promedio ponderado de acciones en circulación, ¿no? Entonces esto ya vimos. Vamos a ver cómo
cómo se calcula la utilidad del periodo ajustado, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se puede ajustar? Como vimos aquí, se puede ajustar, ¿por qué? Por los dividendos preferentes, ¿no? Vamos a ver esos casos de dividendos preferentes. Entonces, tenemos que Rento S.A. pues tiene acciones preferentes, ¿no? Tiene acciones de tipo A, que son ordinarias, y las acciones de tipo B, ¿no? Que son preferentes. Es decir, en este caso se le va a otorgar un 15% adicional a la utilidad porque es un tipo de acción pues preferente, ¿no? Entonces tenemos aquí tipo A 1.345.000 y tipo B, que son preferentes, 400.000, ¿no? Estas son las acciones que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular la utilidad para la UPA. La utilidad neta para la UPA es 1.766.000. Tenemos dividendos preferentes, ¿no? Los dividendos preferentes, ¿cuánto sería? Es la utilidad neta, ¿no? Por el porcentaje que hemos asignado como dividendo preferente, que es el 15%. El 15% es lo que se le va a otorgar a los accionistas que tienen estas acciones de tipo B. Por lo tanto, hemos dicho que según la fórmula debemos restarle a la utilidad esos dividendos preferentes que se van a otorgar a estos accionistas. Entonces le restamos, ¿no? Restamos ¿cuánto? 264.900. Entonces la utilidad para calcular la UPA ajustada vendría a ser, ya no sería 1.766.000, sería 1.501.100, ¿no? Ajustada. ¿Por qué es ajustada? Porque esta empresa pues tiene acciones tipo B que son acciones preferentes. Entonces, bajo esta dinámica, ¿no? La UPA básica sería la utilidad ajustada, ¿no? 1.501.000 entre el número de acciones en circulación, ¿no? Ahora, este número de acciones en circulación únicamente pues sería para los accionistas, ¿no? Que tienen acciones de tipo A, nada más. Este es el número de acciones en circulación para los accionistas de tipo A, ¿no? Que es justamente lo que teníamos por acá mapeado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué solamente son los de tipo A? Porque los accionistas de tipo B, pues ya reciben un monto de alguna manera claro, ¿no? Es un porcentaje que sea plasmado, que está vigente pues en los estatutos de la empresa, ¿no? Entonces, los accionistas de tipo B ellos ya reciben su 15%. Entonces, por eso no debemos considerarlo como dentro del denominador, ¿no? El número promedio ponderado de acciones en circulación. Solamente acá consideramos las acciones ordinarias de tipo A, ¿no? Y aquí esto se revela igual en notas, ¿no? ¿A cuánto asciende pues las acciones preferentes de tipo B, ¿no? Acá tenemos un ejemplo extra, vamos a ver, ¿no? Tenemos una utilidad de 3 millones, ¿no? Tenemos estas acciones tipo A por 1 millón y acciones de tipo B por 600.000, ¿no? Vamos a ver, la utilidad ya. Bien, entonces, bajo esta mecánica, tenemos de que los accionistas de tipo B pues reciben un 20% adicional porque se tratan de acciones preferentes, ¿no? Por eso que aquí la utilidad la estamos ajustando, ¿no? Y nos da este importe, 1.255.000. La utilidad total pues está distribuida para estos dos tipos de acciones, tipo A, tipo B. De esta manera se repartiría la utilidad de 3 millones sobre cada uno de estos accionistas, ¿no? Y la UPA para cada una de estas tipos de acciones, ¿no? La hemos calculado en esta columna, la columna E. ¿De acuerdo? ¿Cuál es
de alguna manera lo que se ha dictaminado por parte de los accionistas, que las acciones de tipo A se tratan de dividendos pues, ordinarios aprobados ya en la Junta General de Accionistas. Y las acciones de tipo B son dividendos ordinarios aprobados en la Junta General de Accionistas para tipo A más un 20% adicional, ¿no? Entonces, de alguna manera se catalogan como una especie de tipo de dividendo preferente, ¿no? Pero son acciones especiales, ¿no? Acciones especiales que se les da un porcentaje adicional, por eso acá lo multiplicamos por 1.8. Es un 20% adicional a lo que reciben los accionistas de tipo A, ¿no? Pero la UPA que tenemos que calcular para cada uno de estos accionistas es diferente, ¿no? Bien, entonces está. Eh, una nota aquí, bueno, cuando hablamos de la utilidad, obviamente, pues incluye todos los ingresos y gastos que ha obtenido la empresa, ¿no? Lo que ya presentamos en el estado de resultados, ¿no? En la norma reafirma la necesidad de restar los dividendos preferentes, sí, ¿no? Es importante que la empresa tenga mapeado cuáles son los dividendos preferentes, ¿no? Y si estas acciones de tipo preferente pues tienen vencimiento, no, ahí entonces ya estaríamos hablando no realmente de acciones, sino quizás es un pasivo financiero, ¿no? Están disfrazados de acciones, pero probablemente, pues no, si es que tienen vencimiento estos dividendos preferentes, probablemente estemos ante un pasivo financiero por aplicación y ahí tendríamos que aplicar NIF 9, no catalogarlos como acciones preferentes. Entonces aquí hay que tener cuidado, ¿no? Si tiene vencimiento esos dividendos preferentes, entonces es un pasivo financiero, más no una cuenta patrimonial. ¿De acuerdo? Entonces aquí mucho. Recuerden, esencia antes que su forma legal, ¿no? Bien, sigamos. Sigamos. Ya, entonces, veamos, ya hemos calculado la forma de determinar la utilidad del periodo, bueno, la UPA en general. Vamos a andar un poco sobre cómo determinar el número de acciones, ¿no? El promedio ponderado de las acciones, por tanto. Párrafo 19 al 29. El párrafo 19 nos dice, el número de acciones ordinarias será el promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación durante un periodo, ¿no? Estamos hablando de un periodo cerrado. ¿De acuerdo? 20, el factor de ponderación, pues es el tiempo, ya lo mencionamos, ¿no? Es el tiempo, ¿no? Entonces, para esto es importante tener cuál es el movimiento del número de acciones. No tenemos fecha de inicio, 1 de enero del 22, fecha de fin, 31 de diciembre, días de circulación, 365 de 1 millón de acciones, ¿no? Entonces, el número promedio ponderado, pues es 1 millón. No varía, ¿no? Porque está vigente durante todo el año, ¿no? Pero si esas acciones emitimos 400.000 acciones el 31 de marzo, entonces indica que los días de circulación no es un año, es 276 días, ¿no? Entonces el promedio ponderado de estas 400.000 acciones es 302.466, ¿no? Y si el 30 de junio volvemos a emitir 300.000 acciones, los días en circulación es 185. Entonces, el promedio ponderado de estas 300.000 acciones emitidas el 30 de junio es 152, ¿no? Y si emitimos 200.000 acciones más el 30 de septiembre, ¿no? El promedio ponderado de esas 200.000 acciones es 50.959. ¿De acuerdo?
Ahora, estas emisiones de 400, 300.000, 200.000, pues no necesariamente puede ser por aportes de efectivo. Puede ser aporte efectivo, puede ser aporte de una propiedad planta de equipo, un terreno, o quizás hemos convertido un préstamo y hemos otorgado acciones, ¿no? Entonces hay una conversión de un préstamo a una cuenta patrimonial. Y la norma en el párrafo 21 nos dice lo siguiente: ¿cuándo yo debería incluir en mis estados financieros, en mis cuentas patrimoniales, esas acciones? Si se trata de efectivo, cuando el efectivo es exigible. ¿Y cuándo es exigible? ¿No? Aquí la gran pregunta: ¿cuándo el efectivo es exigible? Cuando yo como empresa, con mi socio, ¿no? Si en esta empresa donde mi socio y yo, bueno, yo determino de que voy a aportar estos 400.000 soles el 30 de septiembre del año 2025, ¿no? 400.000 voy a aportar el 30 de septiembre. Llega el 30 de septiembre y pese a que yo tuve un acuerdo verbal de hacer ese aporte, ¿no? Ya es exigible, o sea, la norma no esclarece esta parte, ¿no? Pero ya es exigible únicamente con el simple hecho de haber, pues, acordado quizás en sesiones, no sé, de directorio, de junta de accionistas, que voy a hacer ese aporte, ya es exigible, o cuándo es exigible según su punto de vista de ustedes. ¿Cuándo es exigible un aporte de efectivo para que me entreguen acciones? ¿Cuándo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? El hecho de solamente pues comprometerme a hacer un aporte, pues no amerita de que deba registrar ese aporte de capital en mis estados financieros, ¿no? Ya es exigible o debería registrar en cuentas patrimoniales cuando esto ya esté inscrito, pues, en registros públicos, ¿no? Ya se haya hecho efectivamente el aporte, la transferencia de efectivo y esto ya está inscrito en registros públicos. Entonces ahí deberíamos anotar esas nuevas acciones y a partir de esa fecha, pues ya entraría en circulación este nuevo número de acciones, ¿de acuerdo? Entonces aquí la norma no esclarece cuándo es exigible, pero desde mi punto de vista serían en ese momento, ¿no? Cuando ya efectivamente esté inscrito en registros públicos y hayamos recibido pues el efectivo por parte del accionista, ¿no? Y si existe un aporte de propiedad, planta y equipo, ¿no? ¿Cuándo, cuándo debemos incluir en cuentas patrimoniales esas acciones que estamos emitiendo, ¿no? Por ese aporte del terreno? Obviamente es cuando ya la empresa tiene el control de ese activo, ¿no? De esa propiedad, planta y equipo que nos está aportando el accionista, ¿no? Si ya tenemos el control de ese bien, a partir de ese momento, pues ya emitimos las acciones. A partir de ese momento entra en circulación esas acciones que le estamos entregando a este accionista por el aporte del terreno que nos está entregando, ¿no? Y esto se da cuando ya también igual registremos pues como propiedad de la empresa este activo, ¿no? Registros públicos, etc. Eh, Cuando convertimos un préstamo a una cuenta patrimonial y entregamos acciones por esta deuda, ¿no? Cuando debería entrar en circulación las acciones que le entregamos a este tercero, ¿no? Cuando cesa el devengo de los intereses, ¿no? Si ya dejamos de reconocer el gasto financiero por esa deuda, pues a partir de ese momento entrará en vigencia los días en circulación de, de estas acciones que hemos emitido, ¿no? 200.000 en este caso. ¿De acuerdo?
Bien. En el caso de acciones emitidas en combinaciones de negocios, ¿no? En este caso, ¿cuándo debemos incluir cuándo entrarían en circulación estas acciones que se emiten si es que compramos otra empresa, ¿no? Sería pues aquí la fecha de adquisición, la fecha en la que se concreta la adquisición, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha ya entraría en circulación esas nuevas acciones. Acciones que se emitirán de manera obligatoria por conversión de deuda, la fecha del contrato de la deuda, ¿no? Y es donde cesen devengo los intereses, obviamente. Acciones de emisión condicionada. Bueno, aquí, en el caso de acciones de emisión condicionada, pues sería desde el cumplimiento de las condiciones de esa emisión. Una vez que se cumplen las condiciones, a partir de esa fecha, pues entrarían en circulación estas acciones, ¿no? Bien, entonces, ahorita vamos a entrar a efecto retroactivo del promedio ponderado. ¿Qué pasa cuando se modifica, cuando se emiten nuevas acciones o se eliminan acciones? Hay un efecto retroactivo, te dice la norma, ¿no? Bueno, igual ya estamos 8:30. Damos un espacio, chicos, de 10 minutos y regresamos con este tema para ver qué es lo que tenemos que hacer luego de que se emiten o se eliminan acciones. Hay un efecto retroactivo, ¿no? Que no es por aplicación de NIC 8 en realidad, pero la norma NIC 33 nos pide que hagamos un efecto retroactivo cuando se modifiquen las acciones en circulación durante un periodo. Vamos a ver cómo hacer ese cálculo, ¿de acuerdo? Entonces regresamos en 10 minutos, 8:35, ¿no? Y seguimos con esta parte de NIC 33. Regresamos. Sigamos, espero que se hayan tomado un cafecito para retomar. Bien, entonces estábamos revisando cuáles son los efectos retroactivos que pide la norma NIC 33, ¿no? El párrafo 26 de la norma nos indica de que el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el periodo y durante todos los periodos, esta parte es importante, durante todos los periodos para los que se informa, se ajustará por los hechos que hayan modificado el número de acciones ordinarias en circulación sin llevar aparejado un cambio en los recursos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? A ver. ¿Qué significa que no lleve aparejado un cambio en los recursos? Que es lo que hemos sombreado acá en color rojito, ¿no? Significa de que puede haber situaciones en las que el hecho de que se modifique el número de acciones puede incrementar o puede disminuir, no necesariamente. Hola. Hola, hola, a ver quién quiere participar. Ah, ya, perdón. Ya, está bien. Ya, entonces, el hecho de que el número de acciones incremente o baje no necesariamente implica de que aumente o suman los recursos. Es decir, por ejemplo, si nosotros capitalizamos los resultados acumulados, ¿no? El hecho de capitalizar resultados acumulados no significa que mi cuenta patrimonial se vea modificada, ¿no? Por ejemplo, acá capitalizamos $500,000, ¿no? Cargamos a resultados acumulados y abonamos a capital social. Aquí, en la cuenta patrimonial, no se ve modificada, no hay un incremento en los recursos, pero se incrementa el número de acciones, ¿no? Estamos emitiendo 500,000 acciones probablemente, ¿no? Pero la cuenta patrimonial se mantiene. Entonces, el hecho de que no se modifique, no exista un incremento en los recursos, entonces, bajo esta dinámica, pues lo que implicaría es que calculemos un efecto retroactivo, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, si antes teníamos como capital social en año 1 100,000 y teníamos resultados acumulados
y trasladamos de resultados acumulados medio millón de soles, significa que el capital social después va a ser 100 más medio millón, 600.000. Ese sería nuestro capital social. Y nuestros resultados acumulados van a disminuir de 800 a 300, ¿no? Mi cuenta patrimonial sigue estando en 900. No hay una modificación en los recursos, no hay un incremento en los recursos, ¿no? Pero incrementa el número de acciones, sí, ¿no? Entonces, incrementa el número de acciones sin incremento en los recursos de la entidad, ¿no? Entonces, ¿puede darse esta situación? Sí, ¿de acuerdo? Entonces, por capitalización de resultados acumulados puede existir este tema de incremento, de no incremento en los recursos y modificación en el número de acciones. Pero ¿qué también puede suceder? Es que exista un desdoblamiento de acciones, ¿no? Un split, ¿no? Que se puedan desdoblar acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si una empresa tiene 100.000 acciones a un valor nominal de 3 soles, ¿no? 100.000 acciones, entonces tenemos un capital social de 300, ¿no? 100.000 por 3, 300. O sea, hay 100.000 acciones inscritas en la bolsa de valores, ¿no? A un valor de 3 soles cada acción. Entonces el capital social es de 300.000. Pero ¿qué pasa si hacemos un desdoblamiento? Es decir, ya no quiero tener 100.000 acciones, quiero tener 300.000 acciones, ya no a un valor nominal de 3 soles, sino a un valor nominal de 1 sol cada acción. Esto quiere decir que el número de acciones en la bolsa de valores ya no es de 100, ahora es de 300.000 acciones, ¿no? Y mi capital social se mantiene, ¿no? El capital social se mantiene. No existe un incremento en los recursos, ¿no? No existe un incremento en los recursos, pero aumenta el número de acciones, ¿no? Entonces son casos que la realidad se da, ¿no? Hay capitalización de resultados acumulados, lo más usual, sí. O también puede existir un desdoblamiento de acciones, ¿no? Que el valor de mi acción pues disminuye de 3 soles a 1 sol. Entonces, ¿qué nos dice la NIC 33 cuando suceden estos casos? Es que si el número de acciones ordinarias o de acciones ordinarias potenciales en circulación se incrementa como consecuencia de una capitalización de utilidades, una emisión gratuita o un desdoblamiento de acciones split o disminuyese como consecuencia de una agrupación de acciones, el cálculo de la ganancia por acción básica y diluida para todos los periodos presentados deberá ajustarse retroactivamente, ¿no? Que es lo que estábamos viendo arriba. Debe ajustarse retroactivamente, ¿no? Hacia atrás. ¿De acuerdo? Entonces, efecto de eventos posteriores. Si estos cambios se produjeran después de la fecha del periodo sobre el que se informa, lo que hemos visto en 2010, pero antes de la formulación de los estados financieros, los cálculos por acción correspondientes a todos los periodos para los que se informa, para los que se presente información, deberá basarse en el nuevo número de acciones. Deberá revelarse el hecho de que los cálculos por acción reflejen tales cambios en el número de acciones. Entonces deberíamos revelar este hecho si es que se produjera alguno de estos dos temas, capitalización o desdoblamiento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer esos cálculos. ¿Cómo calcular? Y lo vamos a hacer basado en el informe de, acá tenemos uno ya de Interbank, ¿no? Vamos a ver, creo que por acá tenemos, aprieta la pantalla, vamos a ver, ¿no? Aquí están los estados financieros de Interbank del año 2018, ¿no? Y aquí tenemos el estado de resultados, ¿no? Vamos a ver. ¿No? Acá tenemos el resultado neto del 2018, 17, 16, ¿no? Ha presentado 3 años intermados en este caso. La utilidad por acción básica y diluida de cada periodo y acá el número de acciones promedio ponderados en circulación, ¿no? Que como ven, para todos los años es igual, ¿no? Y eso es lo que hemos puesto aquí, ¿no? Resultado neto, la utilidad por acción básica y diluida y el número de acciones en circulación. Entonces, todo esto lo hemos trasladado aquí, ¿no? Para ver si es que es
si es que el cálculo que ha hecho Interbank en su informe auditado es el correcto, acá está el 1.040.000, los 902.000 y el 875.000 para el año 2016. Los números de acciones, que es uno solo, aparentemente no han habido emisiones de acciones, y la UPA, ¿no? La UPA, que lo estamos recalculando, 0.331 para el año 2018, 0.261 y 0.253, que cuadra con lo que está presentando Interbank en su estado de resultados por aplicación en 33, ¿no? Entonces, aquí ya estamos corroborando que la UPA está correctamente calculada, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver si el número de acciones efectivamente no se ha visto modificada, ¿no? Para esto, vamos a la nota 21, ¿no? Igual regresamos al informe, la nota 21. Vamos a ver, para que ustedes mismos lo vean. Nota número 11. Vamos a ver, creo que por aquí está. Uy, nos pasamos, nota 24. 24, nos pasamos. 24. Ya, por esto. Bien, entonces en la nota 21 se revela, ¿no?, lo que exige la norma NIC 33, ¿no?, que revele la forma en la cual se ha calculado el promedio ponderado de las acciones, ¿no?, neta de las acciones en tesorería. Entonces, dado que está presentando 3 estados de resultados 2016, ¿no?, tiene que presentar los 3 años, 16, 17 y 18, ¿no? La primera columna tiene las acciones en circulación, ¿no?, netas de las acciones en tesorería, tiene, bueno, las acciones base para el cálculo, los días de vigencia de esas acciones, y por lo tanto aquí determina cuál es el promedio ponderado de esas acciones, ¿no? Entonces todos estos datos, 2016, 17, 18, le hemos puesto aquí en nuestra hoja de Excel, ¿no? Ya, esta es la conciliación, pero vamos a ver también lo que nos dice el estado de cambios en el patrimonio, para ver si es así, si es que no se han emitido acciones, ¿no? El estado de cambios en el patrimonio aquí está. Como pueden apreciar, durante el año 2016, ¿no?, que tenemos en la primera columna tenemos las acciones emitidas y en la segunda las acciones en tesorería, ¿no? Ya, okay. Y aquí, en algún mes del año 2016, existió una capitalización de utilidades de 379.526 del año 2016. En el año 2017 también existió otra capitalización de utilidades por 393.000 y en el año 2017 también. Perdón, 2018, 405.900 también hubo una capitalización. Entonces, en los 3 años, 16, 17 y 18, hubieron capitalizaciones de resultados acumulados. Y como vimos por aquí, ¿qué implica una capitalización de resultados acumulados? Que no hay un incremento en los recursos. Y si no hay un incremento en los recursos, no apareja un incremento, un cambio en los recursos, ¿qué tenemos que hacer? Nos dice el norma. Debemos ajustar retroactivamente ese número de acciones ordinarias, ¿no? Entonces, es como si ese nuevo número de acciones, ¿no?, si pasamos de 100 a 600, asumir que siempre hemos tenido 600.000 acciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver aquí en nuestra hoja de Excel. Vamos a ver, está allá. Bien, entonces aquí hemos puesto el movimiento patrimonial de las acciones emitidas y en tesorería. Entonces,
Vamos a ver, acciones capitalizadas desde el Estado, desde resultados acumulados, ¿de acuerdo? Tenemos, lo que vamos a calcular aquí primero es los denominadores para cada año, ¿vale? 2016, 2017 y 2018. El saldo inicial del año 2016, como vimos, era 2.291, ¿no? Las emitidas, 2.291.199. Aquí está. Las acciones en tesorería son 18.387, que es lo que nos dice el movimiento patrimonial de estos datos, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto tenemos en circulación? O sea, es las emitidas menos las que están en tesorería. Son 2.272. ¿De acuerdo? Entonces, el factor de ponderación, que es el factor tiempo, ¿no? Estas acciones han estado vigentes durante todo el año 2016. Entonces, factor de ponderación va a ser 1. Entonces, el promedio ponderado de este saldo inicial va a ser 2.272.000. No cambia. Ya. Ahora, durante el año 2016, 17 y 18 se han emitido 379.000, 393.000 y 405.000 acciones respectivamente por capitalización de utilidades, resultados acumulados, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta esas capitalizaciones, ese incremento en los recursos, de manera retroactiva. Entonces, van a afectar a este año 2016, esas capitalizaciones que hay en el 16, 17 y 18. ¿De acuerdo? Entonces, las acciones en circulación van a ser esos importes, el factor de ponderación, vamos a asumir que están vigentes durante esos años, y por lo tanto, el promedio ponderado, pues, es el mismo importe, 379 del año 16, 393 2017 y 405.000. Esto nos da un número promedio ponderado de acciones en circulación de 3.452.000, ¿no? Que es lo que Interbank ha colocado aquí, ¿no? Como número de acciones en promedio ponderado en circulación para los 3 años, 2016, 17 y 18. Ya, entonces, este es para el año 2016. Para el año 2017 tenemos saldo inicial, ¿no? El saldo inicial del 16 más lo que se emitió durante el 2016, ¿no? Lo que se capitalizó es nuestro saldo inicial del año 2017. ¿De acuerdo? Le restamos las acciones en tesorería y tenemos acciones en circulación, ¿no? En la resta. El factor de ponderación es 1, estuvo vigente durante todo el 2017, ¿no? Y por lo tanto, ese es nuestro importe promedio ponderado de acciones en circulación. Durante el 17 y 18 se capitalizaron resultados acumulados por 393 y 405. Por su factor de ponderación 1 nos da esos importes, ¿no? Entonces, para el año 2017, nuestro número promedio ponderado de acciones en circulación vendría a ser igual 3.452.000. ¿De acuerdo? Entonces tenemos año 2016, año 2017 y nos falta 2018. Primero de enero del año 2018, ¿no? Es el saldo inicial del 2017 más lo que se emitió durante el 2017. ¿No? Ese es el saldo inicial del 2018. Le restamos las acciones en tesorería y tenemos las acciones en circulación, 3.406.000. Por su factor de ponderación 1, tenemos el promedio ponderado, 3.046.000. Más lo que se emitió, se capitalizó como resultados, ¿no? Acumulados, 405.000, multiplicado por su factor, nos da 400.000 de promedio ponderado. Entonces, la suma de estos importes nos da el promedio ponderado de acciones en circulación para el año 2018. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que hemos hecho es ajustar retroactivamente, ¿no? Estas capitalizaciones que se hicieron durante el año 2016, 2017 y 2018 como si siempre hubieran existido, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un incremento en los recursos, no hay un incremento en los recursos, solamente se está capitalizando resultados acumulados. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma correcta de aplicar
esta norma, ¿no? Bien, entonces, ahí está. Entonces, aquí hemos recalculado los denominadores. El numerador no lo hemos determinado porque se entiende que aquí la utilidad pues no hay un tema de utilidades preferentes, acciones preferentes, perdón, ¿no? Aparentemente no hay. Igual es bueno revisar la nota 21 que estuvimos viendo. Utilidad básica, utilidad básica. A ver, ya, utilidad por acción. ¿No? Igual, en la nota 21, como estuvimos revisando hace un momento, está esa conciliación, ¿no? Esa conciliación de lo que hemos calculado para determinar cuál es el promedio ponderado de acciones en circulación, ¿no? Y como ven, aquí están las capitalizaciones. Todo lo que hemos hecho aquí, ¿no? Aquí en nuestras hojas de trabajo, por aplicación del NI 33, se debe revelar esa conciliación, ¿no? A continuación se muestra el cálculo del promedio ponderado de acciones netas de acciones en tesorería y de la utilidad por acción básica y diluida, ¿no? Acá están todas las capitalizaciones, 16, 17 y 18. Y acá está su peso. Días de vigencia en el año, ¿no? 365 días. Para el 2017 tenemos las capitalizaciones del 17 y del 18 y lo que es propiamente 18, ¿no? Y en todos los casos, pues llega al promedio ponderado de acciones en circulación de 3.452.022, ¿no? Para finalmente determinar la utilidad por acción básica y diluida. En un momento explicamos qué es utilidad diluida, ¿no? Utilidad del año entre el número promedio ponderado de acciones en circulación nos dará nuestra UPA, ¿no? 0.31 por este caso. Bien, entonces regresemos. Ya, ya está. Ya. ¿Qué más nos exige la norma 1033 con respecto a su presentación, ¿no? Nos exige que presentamos pues la UPA básica, ¿no? Y diluida. Nosotros la UPA básica y diluida en algunos casos es la misma. Por ejemplo, en Banco Interbank, ¿no? La UPA básica y diluida se presenta en una sola línea, ¿no? Como ven aquí, utilidad por acción básica y diluida, ¿no? Es la misma, ¿no? Es la misma. ¿Y cuándo se presenta de manera separada? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Solamente vamos a presentarlo de manera separada si es que la empresa pues tiene algún tipo de instrumento financiero, ¿no? Básicamente un pasivo financiero que pueda convertirse potencialmente en una cuenta patrimonial, ¿no? En esos casos, si es que la empresa tiene este tipo de acuerdos, este tipo de pasivos financieros, un bono, por ejemplo, que tenga esa opción de convertirse, porque de esa opción a los bonistas, ¿no? De tener esa decisión de convertir esa deuda en una cuenta patrimonial a la sola decisión de los bonistas. Entonces, eso significa de que existe una potencial cuenta patrimonial. Y si mi cuenta patrimonial, ¿no? Que hemos estado calculando que es el denominador del cálculo de la UPA, aumenta, ¿no? Si aumenta de 1 millón a 2 millones,
Eso hace, obviamente, que mi UPA pues, pueda cortarse, pueda disminuir, ¿no? Si es que aumenta, ¿no? Y eso hace pues, que esta UPA pues, se diluya, por eso el término de diluida. ¿En qué momento podríamos tener una UPA diluida? Si es que tenemos estos casos, tenemos este tipo de deudas que potencialmente se pueden convertir en una cuenta patrimonial, ¿no? Entonces, debe existir esa cláusula de conversión, ¿no? Entonces, si la empresa tiene deuda emitida, bonos que se pueden convertir en acciones a decisión del bonista y está como una cláusula de conversión en estos contratos, entonces significa que la empresa tiene acciones potenciales, ¿no? En este escenario se debe calcular pues la UPA diluida de manera separada, ¿no? Si estuviéramos en los casos, ¿no? Ya, vamos a ver cómo calculamos esta UPA. En este escenario se debe calcular la UPA diluida, asumir un escenario de, tenemos que asumir, para hacer ese cálculo debemos asumir que esa deuda la vamos a capitalizar. Tenemos que hacer ese cálculo. ¿A cuánto ascendería nuestra UPA diluida? ¿No? Entonces la norma exige que la empresa realice este cálculo. ¿De acuerdo? ¿Cuántas nuevas acciones se emitirían? Debemos calcular cuántas acciones se emitirían. Suponer que el número de acciones nuevas, por ejemplo, es de medio millón de soles, medio millón de acciones, ¿no? ¿Cuál sería la utilidad si se hiciera la conversión? Es el otro cálculo, ¿no? Porque si teníamos una deuda que va a pasar a una cuenta de patrimonio, de deuda pasa a patrimonio, eso significa de que ya no vamos a pagar intereses por esa deuda. Entonces tenemos que hacer un ajuste a cuánto sería la nueva utilidad, ¿no? Para calcular la UPA. La UPA es utilidad entre el número promedio ponderado de acciones en circulación, ¿de acuerdo? Entonces, hagamos ese ajuste, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a asumir que la conversión se está dando de deuda a una cuenta patrimonial, a acciones, ¿no? El 1 de enero, ¿no? Teníamos esta utilidad, por ejemplo. Utilidad de 11.736.000. Es la utilidad que habíamos calculado aquí, ¿no? Esta es la utilidad del año 2022. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que recalcular o calcular una utilidad modificada, ¿no? Si ese pasivo se convierta a cuenta patrimonial, entonces debemos sumarle ese gasto financiero que habíamos calculado en el estado de resultados. En este caso fue 1.895.000. ¿Por qué sumarle? Porque obviamente ese gasto ya no lo tendríamos y eso hace que nuestra utilidad aumente. Y el impuesto a la renta que, bueno, tenemos que restar el impuesto a la renta producto de que vamos a obtener una mayor utilidad. ¿De acuerdo? De ese gasto financiero, ¿no? Ese gasto financiero lo estamos sumando, por lo tanto va a hacer que nuestra utilidad aumente y si nuestra utilidad aumenta, pues el impuesto a la renta que debe calcularse debe ser mayor, ¿no? Ya, entonces, utilidad modificada sería 13.092.500. No, para el año 2022 en este caso. El mismo cálculo para el año 2021, porque obviamente nuestro resultado es comparativo, ¿no? Y ahí tendríamos nuestra utilidad modificada, ¿no? El número de acciones, ¿no? El número de acciones que tendríamos producto de las acciones nuevas que se convertirían de deuda a cuenta patrimonial sería 1.845.000, ¿no? Teníamos 1.345.000 más medio millón más, nos da ese nuevo número de acciones, ¿no? Para ambos periodos. ¿De acuerdo? Y aquí calcularíamos entonces cuál sería la UPA diluida, ¿no? Para cada año. ¿De acuerdo? Entonces, cuando presentamos una UPA diluida, separada y una UPA básica, ¿no? Dos líneas separadas, cuando la empresa tenga
estas deudas convertibles en cuentas patrimoniales únicamente. Si es que no tiene una deuda convertible, va a realizar la misma presentación que hizo Interbank, en una sola línea. Utilidad por acción básica y diluida. ¿De acuerdo? Entonces, esto significa de que Interbank pues no tiene deuda convertible a cuentas patrimoniales. Bien. Claro. Entonces, no tener deudas convertibles a cuentas patrimoniales, obviamente significa que la entidad pues no tiene un efecto dilutivo, ¿no? Entonces, se presenta así, de manera unificada, una sola línea. ¿De acuerdo? Por que tenía, ajá, tengo el resultado de Alicor del año 2024. Vamos a ver cómo presenta Alicor. No, como ven, a ver, aquí Alicor tiene una utilidad neta de operaciones continuas, ¿no? Y también tiene una utilidad, bueno, acá pérdidas después de impuesto por operaciones discontinuas, ¿no? También acá separa por aplicación en NIF5 cuál es el resultado de esas operaciones discontinuadas, ¿de acuerdo? Y aquí se presentan pues dos utilidades, dos UPAs, ¿no? Pero dos UPAs básica y diluida juntas. ¿Solo porque presenta dos UPAs? Porque tiene operaciones continuas y operaciones discontinuas. Entonces, hay que separar esas dos UPAs, ¿no? Pero no tiene deudas convertibles a cuentas patrimoniales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo presenta unificado, utilidad básica y diluida, por acción común y de inversión en operaciones continuas. Y aquí está, por el resto. ¿De acuerdo? Y bueno, los detalles de, de esta conciliación, pues están en la nota 16, ¿no? Vamos a ver, aquí está la nota 16, ¿no? En la nota 16, lo que hace Alicor, pues es presentar la forma en cómo se ha calculado el promedio ponderado de las acciones, ¿no? De las acciones en circulación durante los periodos 2024 y 2023, ¿no? Para llegar a la utilidad básica y diluida, ¿no? Entonces aquí están los promedios ponderados de las acciones comunes, de inversión, en tesorería, que se restan para hallar el promedio ponderado de las acciones emitidas para cada año. Aquí tienes la utilidad neta del año, ¿no? Y básicamente lo que ya presentó en el estado de resultados, lo vuelvo a presentar. Más abajo presenta la conciliación, ¿no? La conciliación, cómo llegamos a la utilidad por acción. Empieza por la utilidad neta de las operaciones continuas, le resta las utilidades de operaciones continuas atribuibles a las participaciones no controladas, ¿no? El PNC. Le resta las pérdidas después de impuestos a las ganancias por operaciones discontinuas, ¿no? Y llega a la utilidad básica y diluida por acción común y de inversión, ¿no? Atribuibles únicamente a la controladora. Bien, entonces esta empresa, vamos a ver la cuenta patrimonial, el movimiento patrimonial, perdón. Vamos a ver si ha tenido algún tipo de movimiento. Aquí está. Capital social, ¿no? El capital social aparentemente no ha habido capitalización de utilidades durante el año 2023 ni 24, ¿no? No han habido capitalización de utilidades. Entonces, no ha habido reexpresión o afectación de manera retroactiva del promedio ponderado de las acciones, ¿no? Bien. Entonces aquí hemos visto Interbank, hemos visto Alicor, la forma en cómo ya vienen aplicando la NIC 33. ¿Vale?
Bien, hasta ahí consultas. Estamos ya casi cerrando la norma, ¿sí? Bueno, prácticamente cerrando la norma, ¿no? Porque ya esto último les traje un extra, ¿no? Un extra. em, mm, Más que todo para, que entiendo lo han visto seguro cuando han revisado la IFRS 13, ¿no? De valor razonable, de cómo valorizar un negocio, ¿no? Cómo valorizar una empresa. Como saben, hay diferentes enfoques, enfoque de mercado, enfoque de costo, ¿no? Y cada enfoque pues tiene sus propias técnicas, ¿no? Y basado en esos enfoques, en estas técnicas de valorización, una de ellas es la valoración por múltiplos, por ejemplo, en la que nosotros podemos acceder a, por ejemplo, cuánto es mm, el, el valor de las acciones de empresas que cotizan en bolsa, como por ejemplo en este caso Coca-Cola, ¿no? Nosotros podemos revisar en yahoofinance.com. A ver, tenemos, claro, Walter. En breve compartimos con Andrea lo material, el Excel y la presentación, y, y ahí se lo comparten a cada uno de ustedes, no se preocupen. Ajá. Entonces, ¿cómo podríamos valorizar un negocio, no? Entonces, nosotros podemos acceder a esta información que es pública, ¿no? ¿Cuánto es el precio de las acciones de Coca-Cola, ¿no? Por ejemplo, las acciones de Coca-Cola a esta fecha, pues, están cotizando a 71.85, ¿no? Es el precio de la acción. La UPA, ¿no? La UPA, como ven acá, el EPS, ¿no? La UPA es de 2.17, la utilidad por acción, ¿no? Ya hemos visto cómo se calcula la UPA. Ajá, podríamos valorizarlo a valor de mercado, claro, valor de mercado. O sea, estamos usando ahorita el enfoque de mercado, correcto, ¿no? Entonces, tenemos el precio de las acciones de Coca-Cola, la UPA, ya sabemos cómo la calculamos, ¿no? La utilidad, ¿no? Entre el número promedio ponderado de acciones en circulación, ¿no? Durante el año, y tenemos la UPA. En este caso, la UPA de Coca-Cola es 2.17, que está aquí incluso, ¿no? Que está en la página web de yahoofinance.com, 2.17. Entonces, con estos dos datos, nosotros podemos determinar un ratio, ¿no? El precio sobre la UPA, el precio de la acción entre la UPA. Nos da un ratio de 28.5, ¿no? Y si nosotros ya tenemos este ratio, ¿no? De Coca-Cola, podríamos determinar también el ratio de otras empresas que se dedican a lo mismo, o sea, de Pepsi, de otra empresa que se llama Mr. Piper, que se dediquen pues a la venta de estas bebidas, ¿no? Y determinar pues ratio, este ratio, precio entre la UPA de cada una de estas empresas. Y nosotros determinamos un promedio de cuál es ese ratio de todas estas empresas. Podemos listar 10 empresas que se dedican a lo mismo y saber pues un promedio eh, ponderado de alguna manera de, de este ratio que hemos determinado de cada una de estas empresas. Y con este promedio, nosotros podemos valorizar pues un negocio tranquilamente, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, acá a una empresa que se llame de bebidas también, que se dedica a lo mismo, obviamente, al mismo giro, ¿no? Pero que no cotiza en bolsa, ¿no? No cotiza en bolsa, se dedica a lo mismo, tenemos una utilidad del último año quizás de 3 millones, el número de acciones, un dato que podemos tenerlo en la empresa que queremos valorizar, 600.000 acciones. La UPA de esta empresa aparentemente pues es de 5, ¿no? Multiplicado por ese promedio de empresas que hemos determinado, Coca-Cola, Pepsi, Mr. Piper, ¿no? Nos daría pues un valor razonable, ¿no? De las acciones de esta empresa, ¿no? De 134, ¿no? Entonces, esta empresa podría estar valorizada, ¿no? En 134 por número de acciones. Este es el valor razonable de esta empresita que queremos valorizar, ¿no?
no sabe mucho, no, esto no es 134 es el ratio, ¿no? La opción es el valor razonable de las acciones, ¿no? Cada acción pues tendría ese valor razonable de 134,17, ¿de acuerdo? Pero es asumiendo de que es una empresa, pues obviamente que se dedica a lo mismo, que no cotiza en una bolsa de valores como en este caso, ¿no? Bien, esta es una forma de cálculo y obviamente hay muchos más métodos, método de flujo de caja y otros enfoques, ¿no? Otros enfoques que ya se explicarían de manera más larga y tendría en una sesión de NIF 13, ¿no? Bien, hasta ahí, chicos, consultas, comentarios. El material, sí, ahorita mismo se los comparto a Andrea y Andrea ya se los reenvía a cada uno de sus correos, no se preocupe. Por Nick 10 y Nick 33. A ver, bien. Entonces creo que todo está claro. Eh, bien, si es que no hay más dudas o consultas, lo dejamos ahí, chicos. Muchas gracias más bien por su atención y espero verlos en otra oportunidad. Muchas gracias por su tiempo y dedicación en este martes 5 de agosto, un día previo a feriado. Gracias. Buenas noches. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias, Walter. Gracias. Gracias, señor Antonio. Gracias, Andrea. Nos vemos. Buenas noches.